Vamos a estar leyendo el versículo 5. Por tanto, la lectura será primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Tome asiento, amado. Antes de pasar a la exposición del sermón, solamente recordar nuestros horarios, los horarios de nuestros servicios. El día miércoles tenemos culto de oración a las 8 p.m. El día viernes tenemos estudio bíblico a las 8 p.m. Y hoy día entonces guardamos este precioso día del Señor desde las 11 de la mañana y estamos todo el día acá juntos, en armonía. Hermanos, vamos al texto entonces. Acabamos de leer, ¿cierto? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Sabemos ya, por las personas que han estado ya hace un tiempo con nosotros, que estamos hablando del amor. Es el amor el que no hace nada indebido, el que no busca lo suyo, el que no se irrita y el que no guarda rencor. Hoy día vamos a estar terminando de exhortar este capítulo de una manera, este versículo de una manera que no acostumbramos a hacerlo. Esto lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones. No acostumbramos a hacer esto, pero creo que cuando hablamos del amor y este pasaje que es tan importante de la Biblia, era necesario hacerlo. La semana pasada entonces hablamos de las palabras justamente anteriores, las penúltimas. El amor nos irrita. Ya hablamos, ¿cierto?, de lo que implicaba esto, de las reacciones que nosotros podríamos llegar a tener. Hoy día vamos a hablar de algo que es sumamente importante también, otra característica del amor. El amor no guarda rencor. Según la Real Academia de la Lengua Española, el rencor es definido como un sentimiento de hostilidad, ¿cierto?, o resentimiento hacia una persona por una ofensa o algún daño que le ha generado. Este es el significado de la Real Academia de la Lengua Española, ¿cierto? Quizás todos sabemos que lo que es el rencor es algo que quizás desde pequeños nosotros hemos sentido y hemos guardado muchas veces, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el amor no guarda rencor, no tiene esta característica de guardar rencor. Alguien que realmente ama con un amor ágape no guarda este resentimiento, no mantiene una hostilidad. Ahora bien, si bien es claro que se relacionan sentimientos, ¿cierto?, de hostilidad, de resentimiento, de aversión, de rechazo, no quiero dejar de ir al texto original en el griego. ¿Por qué? Porque la palabra griega utilizada para el rencor, para explicar el rencor, es logizomai. Ahora, quizás a muchas personas no les va a interesar porque ni siquiera se va a acordar de esta palabra, esto es normal. Pero es necesario abordarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a realmente a buscar cuál es el significado de la palabra griega, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto va a ampliar el entendimiento de lo que esto significa. Logizomai básicamente quiere decir tomar inventario. Esto es. Quizás las personas, aquí hay muchas personas que trabajan, más de alguno trabajará en algún lugar donde haya bodega, ¿no? Y todo más o menos sabe lo que es tomar un inventario, ¿cierto? Tomar un inventario básicamente es hacer una anotación detallada de todo lo que existe en un lugar, ¿cierto? De hecho, ¿qué es lo que hacen? Vamos a hacer inventario y todos contando todas las existencias, todos los productos, todas las cosas van a un inventario. Esto nos ayuda a entender por qué. ¿Por qué el apóstol Pablo usa esta palabra y quizás amplía el tema del rencor? Porque llevado a nuestras vidas, habla de una persona que en su CPU, ¿cierto?, en su propia cabeza, tiene un registro detallado de todo lo que a esta persona le han hecho. Quizás es un buen ejercicio que nosotros podamos nosotros mismos meditar en nuestros corazones y decir, ¿seré yo ese? ¿Seré que yo efectivamente tengo contado en mi cabeza todo lo que me hacen? ¿Tengo totalmente inventariadas de alguna manera las ofensas, las afrentas que me han hecho a mí? ¿Será que tengo un archivador ahí en mi cabeza con todas las cosas y las afrentas que a mí me han hecho y yo las tengo guardadas? Ojo con esto.
Esto es peligroso. Estamos hablando de una característica terrible que es el rencor. El rencor, hermanos, es algo muy sutil. Puede verse de maneras muy terribles, de maneras muy gráficas, pero también puede manifestarse de maneras muy sutiles. Y ojo con esto, que no porque sea sutil no va a ser dañino, es tremendamente dañino. El rencor en el corazón del hombre es como una pequeña semilla. Cuando alguien me hace algo y yo no perdono, eso es una semilla que se llama rencor y se siembra, ¿cierto?, en el corazón y se deja ahí germinar. No se soluciona, no se perdona, se queda ahí. Y no nos damos cuenta cómo esa pequeña semillita empieza a germinar y empieza a crecer. Eso es lo que se conoce como las raíces de amargura, ¿no? El rencor trae amargura, trae dolor, hermanos, trae resentimiento, trae adversidad, aversión, cualquier sentimiento de rechazo hacia una persona que alguna vez me hizo algo. Yo espero, hermanos, que en esta congregación nadie tenga aversión por nadie. Recordemos algo. Todos en algún momento nos vamos a fallar. Yo le fallaré, usted me fallará a mí, ustedes se fallarán entre ustedes. Esto es algo que es normal por cuanto somos personas falibles, pecadoras, con corazones perversos. Esto es algo que en todas las congregaciones del mundo van a suceder. Todos los cristianos del mundo van a caer en esto. Con querer, sin querer, sea como sea, usted, si quiere caminar en Cristo, usted sepa algo. Va a sufrir afrenta. Y esto no es algo quizás único de la iglesia. Afuera también va a sufrir mucha afrenta. La diferencia entre el mundo y el cristianismo como tal es que el cristianismo se determina por cuánto nosotros nos perdonamos. Ese es el punto. Nosotros somos llamados a perdonarnos y de alguna manera a sacar esas semillas de nuestro corazón y tirarlas afuera, pisotearlas. Nosotros no nos podemos permitir como cristianos tener semillas en nuestro corazón. No podemos hacerlo. Muchas veces nosotros decimos, no, yo perdoné a Pedrito, yo perdoné a Juanito, yo perdoné. Pero no lo quiero ver más. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado porque muy probable no haya un verdadero perdón. Tenemos que tener cuidado con eso. Ciertamente, no quiero dejar al margen que hay, podríamos llamarlo, decisiones objetivas de poder apartarse de personas que claramente no son sanas. Esto está bien. Pero que no sea el motivo de apartarse el que yo le tenga mala. O el que yo tenga, que me hablen de él y me cause dolor. O un rechazo. No. Que puede ser una decisión objetiva. Esta persona no es sana, no camina bien. Mantengamos las distancias, pero que no me produzca algo, que sea una decisión objetiva, más no gatillada por un dolor en el corazón. Ojo con esto. Porque si mi decisión es gatillada porque en mi corazón hay algo en contra de esa persona, entonces, ojo, porque yo no perdoné. Puede que haya ahí en nuestro corazón, de una manera muy sutil, una raíz de amargura. Y ojo con esto, porque la raíz de amargura es pequeñita, es chiquitita, pero crece. Quiero quizás extender este tema del rencor y quiero hacerlo de manera bien práctica, ir a algunas consecuencias del rencor. Voy a limitarme por temas de tiempo a 3 consecuencias del rencor, 3 consecuencias del rencor. Y estas no tienen que ver mucho con los daños que voy a sufrir en mi cuerpo, que por lo demás existen. No, quiero tratar de apuntar con estas cosas al corazón. Quiero tratar de apuntar a lo práctico y al corazón. Primero, la primera consecuencia quizás del rencor. El rencor es una raíz de amargura que contamina. La primera característica o la primera consecuencia. El rencor es una raíz de amargura que contamina. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos en su capítulo 12. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por muchos sean, por ella muchos sean contaminados. Vuelvo a repetirlo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí es sumamente importante y habla entonces del peligro
que de alguna manera se produce al generarse una raíz de amargura. ¿Por qué? Cuando hablamos de raíz de amargura nos sirve mucho para quizás entenderlo a la manera de una alegoría, ¿no? Pensemos, hermanos, que en el corazón nuestro hay una pequeña semillita. Todos hemos visto la enredadera, ¿no? Como se van metiendo en los árboles, en la pared, pero pesca cualquier árbol y se sube y se mete por cualquier lado. Esta es la alegoría. Nosotros en nuestro corazón tenemos una pequeña semillita y no nos damos cuenta, pensamos que no, pero esa empieza a germinar y empieza a crecer. Nos amarga. Y empieza a crecer por nuestro cuerpo y de alguna manera nos empieza a quitar la movilidad porque por sus ramas nos empieza a enrollar y no nos deja movernos, ¿cierto? Nos quita movilidad. Pero no solamente eso, crece tanto a nuestra cabeza, nos quita la vista, nos hace ciegos. Pero esa semillita no deja de crecer, ese árbol crece, crece, crece y no nos damos cuenta cuando quiere extender sus ramas y quiere atacar al que está al lado. Entonces con sus ramas va y toma al de al lado y como una enredadera también lo empieza a abrazar y la empieza a contaminar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de una enredadera propiamente tal, que en un momento la deja y de repente está por todos lados. Bueno, la amargura y el rencor funcionan de la misma manera, hermanos. Obviamente esto es una alegoría, pero se manifiesta de esta manera. El que siente amargura, el que no perdona y tiene una raíz de amargura, se amarga. Primero, una persona amarga que empieza a contaminar a los demás. Por lo demás no ve, está ciega. Y empieza a contaminar a los demás y empieza a tratar de afectar a los demás. Ojo que el autor de Hebreos lo dice de manera muy gráfica. Llama a la iglesia, a los que estamos aquí, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alcanzar la gracia de Dios en este contexto es justamente poder perdonar en Cristo, o sea, derechamente eliminar esa raíz de amargura, ese perdón, ¿cierto?, que no quiere dar. Aquel entonces que brotando una raíz de amargura se deja, se pierde, se transforma en un estorbo, ojo con esto, en un estorbo y en una posible contaminación para los demás. Entonces lo primero que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, es que la amargura, el rencor que nosotros tenemos va a traer consecuencias negativas para los demás. Va a traernos consecuencias negativas en nuestro corazón. Va a ser un peligro para los demás. Quiero dejar claro entonces que lo primero es generar un peligro. Lo segundo, la segunda consecuencia del rencor es que ya no se transforma en peligro, sino que el rencor produce contienda. Fíjese lo que dice Efesios en su capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32 dice así: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo está hablando justamente, hermanos, del perdón y de lo que esto justamente, la falta del perdón produce, de lo que produce el rencor, de lo que produce la amargura. Él dice y comienza diciendo el apóstol Pablo en Efesios: quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué produce amargura en nuestro corazón? ¿Por qué nos amargamos? ¿Qué sucede en nuestro corazón? Y esto quizás es una reflexión que usted debe hacerse. ¿Qué le produce a usted amargura? ¿Qué le amarga el día? Generalmente va a ser su orgullo. Es más, siempre va a ser el orgullo. Siempre va a ser su orgullo afectado que de alguna manera a usted le va a producir amargura. Es que a usted no lo escucharon, es que a usted no lo tomaron en cuenta, es que a usted le miraron feo, es que a usted le dijeron que era feo, a que a usted lo despreciaron, que cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que a usted le hagan le va a producir, si es que le produce la amargura, vamos a decirlo de otra manera, si usted se amarga es porque algo le afecta, hermano. Y ese es un tremendo problema.
Hablaba con mi hijo el otro día, porque hoy día los niños son súper crueles, ¿no? Es una realidad. Y típico que los niños, todos fuimos niños, no aguantan que le digan nada. O sea, se burlan de mí, yo me tengo que burlar de vuelta. Esto es como... Es lo natural. Yo digo, ignóralo. Ignóralo. Si los niños te van a molestar hasta que tú lo ignores. Porque si ellos te afectan, ¿qué va a pasar? Van a seguir molestando, esto es normal. De hecho, iba pasando por ahí y le dije, mira, dile algo al árbol. Dile que es feo, dile que es tonto, dile todas las cosas al árbol. ¿Qué va a decir el árbol? ¿Te vas a aburrir de decirle cosas al árbol? ¿Por qué? Porque el árbol no se amó, no te va a decir nada. Bueno, esto es una realidad. Ahora, esto es cuando niños, pero el problema es que cuando nosotros somos grandes, muchas veces se nos olvida esto. ¿Y por qué? Porque no meditamos en nuestro propio orgullo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ya siendo grandes, somos afectados de alguna manera, también tenemos estos instintos, el orgulloso corazón que se quiere defender y que por no quizás ser sabio y por tomar atención a muchas cosas y muchas veces por buenas intenciones. ¿Por qué? Porque por lo demás alguien me hace algo y yo digo, no, yo voy a mantener la paz y no voy a hacer nada, entonces yo lo voy a guardar y ahí se transforma en una raíz de amargura. No hubo perdón, pero lo guardó igual. Esa es una manifestación del orgullo. Uno tiene que perdonar, hermanos. Perdonar de verdad. Cuando uno no perdona y dice, no, si yo perdoné, pero lo guardé como un bolsito en mi corazón, eso empieza a germinar. Y el problema en relación con lo que dice el apóstol Pablo, es que él dice que juntamente entonces con la amargura viene el enojo y la ira. Y después la contienda, la maledicencia, la gritería y toda malicia. En otras palabras, cuando una persona guarda rencor, comienza a germinar una serie de sentimientos y de manifestaciones malas, por lo demás, ahí él lo resuelve con toda malicia, que te puede llegar a hacer maldecir, a gritar, ¿no? A manifestar ira. Estas son manifestaciones claras, como dice el apóstol Pablo, de la amargura que hay en el corazón. Y él deja claro que esto tiene que ver justamente con no perdonar. Lo dice en el versículo siguiente, el versículo 32. En vez de ustedes guardar rencores, en vez de ustedes de ser, digamos, amargarse, en vez de ustedes guardar esta cosa en su corazón, antes, amen. En vez de hacer todas estas cosas, amen. Sean benignos los unos con los otros. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo aquí en Corintios? El amor es benigno. Amen. Sean misericordiosos. La misericordia es una manifestación del amor. Perdónense los unos a los otros. Ámense. Bueno, ya hemos visto que el amor es sufrido, ¿cierto? Después vamos a ver que todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor es un amor que se entrega, y lo hemos dicho muchas veces, de una manera intencional, ¿no? Sin esperar nada a cambio, no condicional. Una intención que nace del corazón. El apóstol Pablo entonces le está poniendo un peso sobre todo creyente. Le está diciendo, miren, ustedes van a ser afrentados, esto es una realidad, de alguna u otra manera, pero tienen dos caminos. O lo guardan en su corazón, se amargan, y eso va a producir enojo, va a traducirse en ira, en contienda, incluso va a hacerlos maldecir, ¿por qué no? Y maquinar maldad. O ustedes aman y perdonan. Este es el camino que todo creyente tiene. Ahora, ¿cuál es el camino que el creyente debe caminar? El perdón. Un creyente debe amar, debe perdonar. El apóstol Pablo está diciendo entonces que el amor no guarda rencor. Y por tanto, amar implica perdonar. El peor enemigo del rencor es el perdón. Podríamos pensar que la cura al rencor es el perdón. Hermanos, yo sé que el rencor es doloroso. No, es que yo no puedo perdonar. Es una carga, una mochila que el que no perdona lleva. Muchas veces el transgresor ni se dio cuenta de que le hizo algo. Pero el que ha sido afrentado, incluso aunque el otro no se haya dado cuenta, carga en sí, en su corazón y en su espalda con un dolor. No tiene por qué llevarlo, una mochila que no debe llevar. ¿Sabe cómo deshacerse de esa mochila? Perdone.
Es que mi mamá me hizo esto, perdónela. Es que mi hermano me hizo esto, perdónelo. Es que mi primo me hizo eso, perdónelo. Es que mi esposo me hizo, perdónelo. Perdón, perdón, perdón. Esto, hermanos, nos lleva a la tercera característica del amor, del rencor. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? La tercera característica del rencor, o consecuencia, como quieran llamarlo, es que el rencor puede llevarnos a hacer cosas que nosotros nunca imaginamos hacer. El rencor nos ciega tanto, hermanos, que nos puede llevar a hacer cosas que nosotros nunca ni siquiera imaginamos hacer. Y lo vamos a ver por medio de dos ejemplos bíblicos. Dos ejemplos que están muy temprano en el relato bíblico, y para eso quiero invitarlos, si que quieran anotar o seguir o leer Génesis 27:41. Génesis 27:41 nos dice así la Escritura. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob. Fíjense lo que vemos acá. Encontramos a Esaú. Todos sabemos quizás y todos más o menos manejamos la historia de los hermanos. Esaú, hermano de Jacob, que después se iba a llamar Israel, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sabemos que, y aquí ojo en esto, hay un atenuante. Si bien Jacob engañó a Esaú con la ayuda de su mamá, Esaú ya había vendido su primogenitura. O sea, era culpable igual. Él había cambiado su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, era algo que él había despreciado. Pero al momento de recibir esa bendición del primogénito, Jacob también lo engañó. Se prestó para el engaño y recibió eso. Hubo una afrenta, efectivamente. Yo me imagino, ¿cierto?, en los pies de Esaú, el papá le dice, anda, ¿cierto?, a cazar, porque quiero que me prepare algo, y él sale, y de repente cuando se ve, y dijo, ya, esto, lo perdí. Claramente había un dolor. Pero ellos eran hermanos. Ellos habían crecido juntos. Eran hermanos gemelos. Yo siempre me confundo si es que son mellizos gemelos. Todavía no lo entiendo, la verdad. Pero crecieron juntos. Habían nacido el mismo día. Vamos a dejarlo así. Caminaron juntos, se animaron. Nosotros tenemos vidas de hermanos, ¿no? Jugamos, peleamos, nos amamos. Nos defendemos de nuestros padres cuando éramos chicos, ¿cierto? Esto es algo normal. Quiero que mediten esto porque la relación de amor que había entre Jacob y Esaú era real. Si bien tenían contiendas como todos hermanos, eran hermanos, habían crecido juntos. Y había un genuino amor entre ellos. Se va a manifestar claramente después cuando nosotros vemos la consecuencia de esto, es que Esaú finalmente perdona a Jacob. Y lo recibe, ¿cierto? Y lo abraza, le dice, hermano, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a hacer algo? Ojo en esto. Lo perdona porque había amor. Pero ¿cuál es el punto de esto? Es que en el corazón de Esaú, él ya lo mató. En el corazón Esaú pecó ante Dios y ante su hermano diciendo, yo lo voy a matar. La inclinación del corazón de Esaú era matar a su hermano. Él tenía la intención, y así lo dice la Escritura, de matar a su propio hermano, aquel con el que aprendió a caminar, aquel con el que compartió, aquel que estuvo con él de la mano, aquel que vivió una serie de cosas. Pero en su corazón quería matarlo. ¿Y qué nos dice entonces Mateo 5? Jesús, hablando del Sermón del Monte, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Pero qué digo yo? Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, en su corazón, Esaú mató a Jacob. ¿Y qué generó esto, hermanos? ¿Cuál fue derechamente el germen que había en el corazón de Esaú que hizo planear en su mente un asesinato incluso contra su hermano? El rencor. Él en ese momento estaba lleno de amargura. Claramente ya, como lo hemos dicho, sabemos cómo decantó la historia. Jacob arrancó, hermanos. Arrancó, porque si efectivamente quizás lo hubiera seguido ahí, muy probablemente Saúl lo hubiera matado, pero él se arrancó y volvió a los años después, cuando ya las cosas se habían calmado. Y ahí claramente él ya había procesado y se había calmado y había perdonado y lo abrazó. Pero en ese momento, lo que era impensado para una relación de hermanos podía llegar a consumarse. ¿Y por qué? Por el corazón.
que guarda rencor. Esto nos lleva al segundo caso, también en Génesis. Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿De qué estamos hablando? José y sus hermanos. José el soñador, ¿no? En el segundo caso encontramos algo muy similar. Una familia. Hermanos, eran hartos, ¿no? Y estaba el niño menor. Había nacido la guagua. Tenía 10 hermanos para arriba. Y era la guagua. Nosotros sabemos que en una familia cuando nace la guagua todos lo cuidamos, le enseñamos a caminar, lo amamos. Los hermanos de José desde pequeño lo vieron crecer. Quizás algunos lo llevaban de la mano, ¿cierto? Le ponían su bufanda para que caminara. Algunos le cambió pañales, quizás. Estamos haciendo... Había una demostración genuina de un hermano de amor hacia el otro. Pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué sucedió con ese amor que había realmente de ellos para con su hermano? Las consecuencias, o podríamos decir, las cosas que fueron sucediendo, fueron cambiando el sentir que ellos tenían para con su hermano. Vieron que su papá amaba mucho a José y que por tanto ellos se sentían afrentados por ello. ¿Por qué? Porque si bien José le decía, mijito, vaya a hacer esto, a ellos los mandaba con dureza. Había un trato desigual. Y ellos empezaron a generar rencor, empezaron a guardar eso, empezaron a contaminarse, ellos empezaron a acumular y acumular odio. Y esto fue traspasándose, hermanos, de una cosa impresionante, desde el sentimiento de amor a odio. Quizás de admiración, porque era inteligente José, a resentimiento. De ternura a hostilidad. En el corazón de los hermanos de José, ¿qué sucedió? El rencor se llevó a cabo y no hubo alguien lo parara. ¿Y qué terminó sucediendo con eso? Terminaron vendiendo a su propio hermano como esclavo, ¿cierto? Se dio rienda suelta. El punto es este. ¿Nosotros somos menos perversos que los hermanos de José? ¿Nuestro corazón es más limpio que el de los hermanos de José? ¿Nosotros nunca llegaremos a ser como José? Nos extrañaríamos si es que pudiéramos ver las profundidades de nuestro corazón, hermano. Ahora, hay una forma de que nosotros no lleguemos a hacer las cosas o cosas parecidas a las que hicieron ellos. Y es no permitiendo, hermanos, que el rencor se apodere de nosotros. Que el rencor de alguna manera nos posea. Que el rencor se apropie de nuestras decisiones. Que no nos deje ver. Nosotros no podemos permitir que el rencor nos transforme, hermanos. Porque el rencor transforma. El rencor lo que hace es cambiar a una persona de A a X. Se hace una persona irreconocible. Cambia. ¿Y eso por qué? Porque en su corazón le ha dado espacio al rencor. Hermanos, nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y eso, hermanos, trae un beneficio no solamente hacia los demás, sino que particularmente a nosotros mismos. A nuestro corazón, a nuestro ser. Perdonar, hermanos, nos hace bien. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si es que realmente hemos perdonado? ¿Cómo podríamos determinar? ¿He perdonado, hermano? ¿Realmente he perdonado a tal que me hizo esto, otro? Yo creo que la única forma de poder verlo es a la luz de la Escritura. Y a la luz del perdón de Dios, el perdón perfecto. Porque ¿saben qué? El perdón como tal es un tema central en el cristianismo, en el Evangelio también. Y el Señor a nosotros nos enseña a perdonar. Fíjese lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice el Señor. Ojo con esto. El perdón implica realmente borrar. Es como si empezamos y volvemos al inventario, es decir, borremos toda la información. Es que la verdad es que no sé cuántos de esto tengo. ¿Por qué? Porque el inventario se tomó hace tanto que ya se borró y no hay. Busco, ¿cierto?, en mis archivadores las cosas que me han hecho y no están.
se fueron. No las puedo encontrar. Perdonar, de verdad. Ojo con esto, porque es cuando nosotros entendemos el verdadero perdón a los ojos de Dios que nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice de las cosas viejas? Pasaron. Y son todas las cosas hechas nuevas. Cuando usted perdona, hermano, de verdad, usted mira a una persona a la cara y le dice, sí, efectivamente, todas las cosas que están ahí pasaron. Y yo lo puedo mirar sin dolor. Y ojo, porque esto es antiintuitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro orgulloso corazón queremos guardar esas cosas, pero son nocivas, son cancerígenas. Cuesta, quizás le va a costar lágrimas, pero perdone. Arrodíllese, que me cuesta perdonar. Bueno, arrodíllese y perdone. Perdone a su hermano, perdone a su tío, perdone a su esposo o esposa, perdone a sus hijos, perdone a sus papás, perdone. ¿Por qué? Porque el llamado a todo aquel que quiere seguir a Cristo es seguir sus pasos y por tanto debe perdonar. El perdonar implica el olvido, hermanos. Y como hemos dicho, esto es un pilar dentro del cristianismo. Es un pilar dentro del cristianismo. Y ojo con esto, que hermanos amados, el Señor en la oración, en el modelo de oración, ¿cierto? Que nosotros tenemos, digamos, en la cúspide, ¿cierto? Que es el Padre Nuestro, existe esto. De perdonar, ayúdenos, ¿cierto? Perdónenos bajo la base, ¿cierto? De que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a nuestros deudores. ¿Cristo habrá enseñado esto? ¿Se habrá dado el tiempo el Señor de hablar del perdón? La respuesta es sí. Hay una parábola, una enseñanza muy conocida, ¿no? Que se conoce como, algunos dicen, del deudor injusto, le ponen diferentes nombres. Esta está en Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. La vamos a leer. Por lo cual el reino de los cielos, dice, semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solamente lo soltó, sino que le perdonó la deuda. Saliendo de ahí, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, tomándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano sus ofensas. Fíjense la enseñanza del Señor. Y esto, hermanos, quizás esta enseñanza nos lleva directamente a la cruz. Nos lleva a la cruz del Calvario. Lamentablemente, el hombre y la mujer que le cuesta perdonar es una persona llena de orgullo. Una persona ensimismada, ¿cierto? Una persona que solamente piensa en él o ella. Es una persona
egoísta, es una persona que se ama mucho. El que le cuesta perdonar es una persona que tiene su vista muy lejos de la cruz y que tiene una autopercepción de sí misma muy grande. Esto es terrible. La raíz del por qué a una persona le cuesta tanto perdonar es básicamente porque es una persona orgullosa. Y eso no tiene dos lecturas. Es una persona que se ama a sí misma y que es tal como ese consiervo malvado que no mira lo que ha hecho. Porque hagamos este ejercicio que lo hemos hecho quizás otras veces. Medite las transgresiones que usted ha hecho contra un Dios santo. ¿Cuántos son los pecados que usted ha cometido contra un Dios santo? ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuántas veces ha robado? ¿Cuántas veces ha odiado? ¿Cuántas veces ha desobedecido a sus padres? ¿Cuántas veces ha sido un idólatra? ¿Cuántas veces ha perdido, cierto, ha sido obsceno? ¿Cuántas veces ha sido lujurioso? ¿Cuántas veces? Y una serie de cosas que cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, ha hecho. Sin falta, todos. Todos hemos pecado de maneras incluso inconcebibles ante Dios. La otra vez dijimos, ¿no? Si proyectáramos nuestros pensamientos aquí, nadie duraría ni 5 segundos en este lugar y saldría corriendo. ¿Por qué? Porque las cosas quedan en su cabecita, las cosas que usted ha pensado, el Señor las conoce, hermanos. El Señor las conoce, usted no las puede esconder de Él, las puede esconder de los demás, pero no del Señor. Y por tanto usted, ante Dios, es un deudor de una suma incuantificable de, pensemos así, de dinero, ¿no? Su deuda no tiene cuanón, usted le debe, y cada uno de nosotros le debemos a Dios lo inimaginable. Por tanto, a la luz de eso, ¿por qué yo no puedo perdonar a aquel que me hace algo que es irrelevante, que es mínimo? ¿Cómo aquella persona que se dice cristiano no es capaz de perdonar a sus hermanos, siendo que él ha sido un transgresor? Este es el corazón de la parábola, de la enseñanza del Señor. Mira la cruz, mira lo que costó tu pecado, mira lo que el Señor hizo por ti y por qué tú no puedes dar de gracia lo que de gracia has recibido, el perdón. Ese siervo se arrodilló delante de Dios tal como nosotros nos arrodillamos, Señor, perdónanos. ¿Qué hizo el rey? Le perdonó la deuda. A usted, si usted es cristiano, usted no tiene deuda delante de Dios. A pesar de sus transgresiones, sus pecados, sus malicias, usted no tiene deuda delante de Dios, porque el rey le ha perdonado. Ahora, usted va donde quien sea, incluso si no es su hermano, su familiar, su cercano, quien quiera que le haga algo y usted no es capaz de perdonarlo, es porque usted no está mirando la cruz. Porque por lo demás usted no ha sido crucificado por la culpa de los demás. Cristo sí. Y por su culpa. Por tanto, usted no puede dejar de perdonar. Dejar de perdonar es un pecado. No perdonar es un pecado. Y si usted dice ser cristiano y dice amar, usted tiene que perdonar. Es inconcebible para un creyente no perdonar. Es su tarea. El verdadero amor no tiene rencor. Usted no puede guardar rencor. Un cristiano no puede guardar rencor. En una iglesia no puede haber rencor. Si quizás hubiera un escáner, ¿cierto?, que midiera el rencor y pasara por aquí, no debería encontrar nada. Pero ¿sabe lo penoso? Es que va a encontrar mucha alarma. Porque los corazones son engañosos. Y porque el cristiano medita poco en su corazón. No se deje amargar. Fíjense lo maravilloso y lo glorioso que tenemos en Cristo. Un ejemplo, hermanos, inconcebible a nuestra mente, pero que es un ejemplo gráfico para nosotros para seguir. La primera carta de Pedro, en su capítulo 2, dice lo siguiente. Pues, pregunta el apóstol, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis? En otras palabras, ¿qué mérito tiene? ¿De qué se puede glorificar usted si que usted es abofeteado o golpeado cuando está pecando? No hay mérito en ello, ¿no? Es como la justa sanción. Más, por el contrario, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Ahora, si usted no hace nada malo, pero usted lo afrenta y usted sufre sin que usted haya hecho nada de malo, entonces eso es agradable delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, dice el apóstol Pedro. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Se supone que no era que Cristo tenía un gran plan para mí, que iba a conseguir los dueños y los deseos de mi corazón y que iba a hacerme rico y un montón de tonteras. No, usted no fue llamado para eso. Usted fue llamado para seguir los pasos de Cristo. Y fíjese lo que dice Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, por culpa nuestra, no respondía con maldición. Cuando padecía, por culpa nuestra, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Fíjense el ejemplo que nosotros tenemos en Cristo. Haciendo todo lo bueno, sufrió toda la afrenta. Nosotros, hermanos, siendo malos, porque eso somos, siendo malos, ¿no somos capaces de aguantar la afrenta? Hermanos, tenemos que meditar en el perdón. El amor no guarda rencor. Cristo es nuestro ejemplo y tenemos que seguir los pasos de Cristo. Cuando a nosotros nos afrenten sin que hayamos hecho nada, perdone. No se haga ese daño de guardar rencor. Es que mi esposa, mi esposo, mi hijo me hizo esto, es que mi mamá me trató muy mal cuando yo fui niña, me despreció, me dejó, perdónela. Perdona a su papá, perdona a sus hijos. Es que mi hermano me traicionó, perdónelo. Es que mi ex esposo me hace la vida imposible, perdónelo. Es que, no sé, hay tantas cosas, tantas formas que podamos ser afrentadas, pero ojo con esto. Ninguna forma de afrenta exime el perdón. No. El perdón se tiene que adaptar de una manera multiforme, ¿no? A toda situación. Es que cuando chicas abusaron de mí, perdone. Suena duro, pero tiene que perdonar. Hermanos, amados, la amargura, el rencor, no es algo que como creyentes tengamos que abrazar. Es algo que tengamos que desechar. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Amén. Les invito a orar, hermanos. Bendito Dios. Queremos darle gracias en primer lugar por su palabra, pidiendo, amado Dios, que usted nos ayude a perdonar. En nuestros corazones ciertamente muchas veces hay sufrimiento, pero queremos rogarle, amado Dios, que usted pueda ayudarnos para tener corazones misericordiosos y perdonadores, que podamos soltar quizás ese dolor, que podamos amar incluso a pesar de la afrenta, que podamos seguir los pasos de su Hijo amado. Ayúdenos, Señor, a caminar conforme a su voluntad. Ayúdenos, Señor, a vivir vidas piadosas, de amor, entregándonos, dejando de meditar en la afrenta que hemos recibido, Señor, y borrándolas quizás también derechamente de nuestra cabeza, Señor. Ayúdenos a mirar a nuestros hermanos, incluso a los que nos han dañado, con el amor de Cristo. Le damos gracias por su palabra en el nombre de Jesús. Amén.